Contrario a lo que dicen, la estructura del tiempo pasado simple en inglés es una de las más simples del idioma, ya que se usa igual para todas las personas y solo usa un auxiliar positivo y su versión negativa. Y ese auxiliar es did y su negativo es didn't. En este video vas a aprender de forma muy fácil y simple cómo hacer afirmaciones o ideas positivas en el pasado simple de inglés. Y ni siquiera vas a necesitar ninguno de estos auxiliares. Recuerda suscribirte a este canal de Inglés Simple para Todos para que no te pierdas el video de cómo hacer preguntas y negaciones en el pasado simple también. La estructura para hacer afirmaciones en pasado simple de inglés es extremadamente simple y solo tiene 3 partes. Lo primero que necesitas es decir de quién o de qué hablas. Es decir, mencionar a la persona o cosa que hace la acción que mencionas en tu idea. Esa es la parte a la que algunos le llaman el sujeto, pero aquí le llamaremos persona o cosa porque es más entendible. Entonces la persona o cosa es lo primero que lleva una afirmación. Lo segundo es un verbo en pasado, y esta tal vez sea la parte más temida de todo estudiante de inglés, ya que hay verbos regulares e irregulares, y creen que será difícil y confuso, pero los verbos irregulares son simplemente vocabulario nuevo, y si los estudias poco a poco vas encontrando patrones o similitudes entre ellos y resulta más fácil de lo que creías. En cuanto a los verbos regulares, lo más complicado es la pronunciación de la terminación ed en el pasado, para lo cual hay un truco que es ridículamente simple y en este video lo vas a aprender. Entonces, para la estructura, la primera parte es una persona o cosa, la segunda es una acción o verbo en el tiempo pasado y la última es cualquier información adicional o complementaria. Esto es a lo que le llamamos complemento. Esas son las únicas 3 partes que necesitas recordar para formar tus propias ideas en el pasado simple de inglés. Solo recuerda que las 2 primeras son indispensables y siempre deben ir, mientras que la tercera puede ser opcional, pero también es muy común. También recuerda el orden de estas 3 partes, ya que en algunas ideas de español las palabras se usan en diferente orden o algunas se omiten. Para formar oraciones correctas en inglés solo debes adaptar la oración al orden de inglés sin importar el orden que lleve en español. Y ahora sí, veamos algunos ejemplos para que lo entiendas mejor. Si quieres decir yo caminé en la playa, la persona es yo, que en inglés es I. El verbo o acción de la que hablo es caminar. En pasado, caminé. En inglés es walked. Y la frase en la playa, en inglés es at the beach. Y esa frase es el complemento. Entonces la idea es I walked at the beach. I walked at the beach. Yo caminé en la playa. Si queremos decir en inglés tú pasaste el examen, la persona es tú, en inglés es you. El verbo pasar en pasado en inglés es passed. Y el complemento, el examen, es the exam. Entonces la idea completa es you passed the exam. You passed the exam. Tú pasaste el examen. Vamos con otro ejemplo. ¿Cómo dices en inglés él detuvo el coche? La persona es él, en inglés es he. El verbo detener en pasado o detuvo es stopped. Y el coche se dice the car. Entonces la idea completa es he stopped the car. He stopped the car. Él detuvo el coche. ¿Qué tal si quieres decir ella habló conmigo? La persona es ella, she. El verbo hablar en pasado es habló cuando se refiere a conversar. En inglés es talked. Y la frase conmigo para el complemento en inglés es with me. Entonces ella habló conmigo, en inglés se dice she talked with me. She talked with me. Ahora, ¿cómo dices llovió ayer? Aquí si ves no hay persona porque estamos hablando del clima. En estos casos aún así necesitamos mencionar a una persona o cosa. Y cuando no hay o no está clara quién es la persona o cosa, como en este caso, usamos la palabra it en el lugar de persona o cosa. Así que ahora necesitamos el verbo llover en pasado para decir llovió. En inglés es rained, rained. Y al final el complemento ayer, que en inglés es yesterday. Entonces la idea completa es it rained yesterday. It rained yesterday. Llovió ayer. Ahora, ¿cómo dirías nosotros arreglamos la computadora? La persona es nosotros, en inglés we. Y el verbo arreglar en pasado para que diga arregló es fixed. La computadora es the computer. La idea completa es we fixed the computer. We fixed the computer. Nosotros arreglamos la computadora.
Otro ejemplo, como dices, ellos necesitaban un doctor. Ellos en inglés es they. Necesitar en el pasado para decir necesitaban es needed. Y un doctor es a doctor. Entonces la idea completa es they needed a doctor. They needed a doctor. Ellos necesitaban un doctor. Y ahora vas a ver el truco para pronunciar cualquier verbo regular en pasado. Pero recuerda este orden que te acabo de explicar, porque esa es la estructura que vas a usar siempre para todas las afirmaciones que hagas con todos los verbos en pasado. Recuerda que el pasado de los verbos regulares lo haces agregándoles ed al final del verbo en presente. Y la clave para pronunciar ed correctamente es que identifiques el sonido final del verbo en presente. Déjate explico. El verbo caminar en presente en inglés se dice walk. Termina con el sonido de la K. Walk. El verbo pasar en presente en inglés es pass. Termina con el sonido de la S. Pass. El verbo detenerse o parar en inglés es stop y termina con el sonido de la P. Stop. El verbo reírse en inglés es laugh. Y pon mucha atención aquí. Termina con la letra H, pero se pronuncia laugh. Así que realmente termina con el sonido de la F. Y eso es lo que debes identificar. Lo importante es el sonido con el que termine, no la letra. Entonces, laugh termina con el sonido F, laugh. El verbo arreglar en inglés es fix y termina con el sonido de la X, fix. El verbo lavar en inglés es wash y termina con el sonido SH, wash. Y por último, el verbo ver, como ver la televisión, en inglés es watch y termina con el sonido de la CH, watch. Y a todos los verbos regulares que terminen con estos sonidos, es decir, el sonido de la K, S, P, F, X, SH y CH, cuando le agregas ed para hacerlos en pasado, esa ed la debes pronunciar como una T. Así es, no como E ni como D, simplemente como T. Así que walk en pasado dices walked. Pass en pasado dices passed. Stop en pasado dices stopped. Laugh en pasado dices laughed. Fix en pasado dices fixed. Wash en pasado dices washed. Watch en pasado dices watched. Ya sé que tal vez te parece un poco complicado al principio, pero en un momento te voy a dar un tip para que recuerdes estas letras. Primero debes saber que hay verbos que terminan con el sonido de la T, como el verbo querer, que en inglés es want, y hay otros verbos que terminan con el sonido de la D, como el verbo necesitar, que en inglés es need. Para los verbos que terminan con el sonido de la T y de la D en presente, cuando le agregas la terminación ed, esta terminación la debes pronunciar normal como ed, con una E muy suave. Por ejemplo, a want lo pronuncias como wanted y a need lo pronuncias como needed. ¿Y qué hay de los verbos que no terminan con ninguno de estos sonidos? Bueno, para todos los demás verbos regulares en pasado, ed lo pronuncias sin la E, es decir, solamente la D. Así que verbos como clean, en el pasado lo pronuncias como cleaned, cleaned. Lleva la terminación ed como todos los demás, pero solo pronuncias la D. El verbo stay, que termina con esta Y, cuando haces el pasado lo pronuncias stayed, stayed. Y así para todos los verbos que no llevan las letras que viste anteriormente. Ahora, ¿cómo recuerdas estas letras? Bueno, recrea en tu imaginación tan vívidamente como puedas, con las imágenes que tú quieras, esta pequeña historia. Ayer caminé y cuando pasé por tu casa me detuve, nos reímos, arreglamos la lavadora y mientras lavaba vimos la televisión y tomamos un té. En ella tienes el verbo caminar, que en inglés es walk y termina con K. También tienes el verbo pasar, que en inglés es pass y termina con S. También el verbo detenerse, que en inglés es stop y termina con P. Y el verbo reírse, que es laugh y termina con el sonido F. Y el verbo arreglar, que es fix y termina con el sonido de la X. Luego tienes el verbo lavar, que es wash y termina con SH o sh. Luego ver la tele, que es el verbo watch y termina con el sonido CH o ch. Y al final tienes la palabra T. Para que recuerdes que todos los verbos que terminan con alguno de estos sonidos, cuando le agregas ed, esa ed la debes pronunciar como una T.
Recordar letras es más difícil que recordar historias, así que recuerda esta pequeña historia y cuando tengas duda de cómo se pronuncia un verbo, recréala en tu mente y ve si el verbo de tu duda termina con alguno de estos sonidos. Para que recuerdes los verbos que terminan con los sonidos T o D es aún más fácil. Solo recuerda esta frase: lo quiero pero no lo necesito. Querer en inglés es want y termina con T, y necesitar es need y termina con D. Y cuando le agregas ed al final, la pronuncias normal como ed, con una e suave, wanted, needed. Si algún verbo no termina con ninguno de estos sonidos, simplemente pronuncias la ed como una d. Por ejemplo, played o called. Como puedes ver, la estructura para afirmaciones en pasado simple es muy fácil. En este caso, los verbos son un poco más laboriosos, pero con la práctica y esos consejos los dominarás muy pronto. Si quieres aprender cómo hacer preguntas o negativos en el pasado simple, mira uno de los videos que te dejo en la pantalla. Para esos no necesitarás ningún verbo en pasado. También recuerda suscribirte al canal para seguir mejorando tu inglés.